Mi suegra convenció a mi esposo de que yo estaba llena de banderas rojas por querer ser ama de casa, pero tampoco le gusta que volví al trabajo y gano más en un mes que mi esposo en un año. Yo ya no sé qué hacer con mi esposo, pero especialmente no sé qué hacer con su madre de 58 años. Llevamos 4 años casados, 7 en total de relación, y todo iba bien hasta hace unos 8 meses cuando mencioné que quería ser ama de casa. Un poco de contexto. Tanto mi esposo como yo siempre hemos tenido buenas carreras. Yo trabajaba en ventas, pero ya sabes cómo son ese tipo de empleos en cuanto a las demandas. Pagaban bien, pero era un trabajo muy exigente. Más de 70 horas a la semana, viajes constantes, mucha presión y un ambiente tóxico que ya empezaba a afectar mi salud mental. Mi esposo, Julián, trabaja como ingeniero de software en una empresa mediana. Gana bien, alrededor de $10,000 al año. El año pasado, después de un trimestre particularmente difícil en el trabajo, terminé en urgencias con dolores en el pecho por estrés. Empecé a considerar seriamente dejar mi empleo. Siempre habíamos hablado de tener hijos algún día, y pensé que este podría ser un buen momento de transición, tomarme un descanso del mundo corporativo, recuperar mi salud, organizar mejor la casa y prepararnos para formar una familia en 1 o 2 años. Cuando se lo propuse a Julián, al principio pareció apoyarme. Hicimos cuentas y vimos que aunque estaríamos más ajustados con solo su ingreso, podíamos arreglárnosla si reducíamos ciertos gastos. Además, yo había ahorrado bastante gracias a mi trabajo bien pagado, lo que servía como red de seguridad. El plan era que yo renunciara, me tomara unos meses para recuperarme y luego empezaríamos a buscar tener un bebé. El problema comenzó cuando fuimos a cenar a casa de sus padres y compartimos nuestros planes. Mi suegra, Teresa, siempre ha sido lo que yo llamo tradicional, pero contradictoria. Es de las que creen que las mujeres deben ser madres por encima de todo, pero también desprecia a las que no trabajan. Uno esperaría que ella amara la idea de una ama de casa, pero lo que busca es parecido a una ama de casa que además trabaje, es decir, alguien que haga todo. Cuando le dijimos que planeaba dejar mi trabajo, puso mala cara de inmediato. Hizo muchas preguntas capciosas sobre nuestras finanzas y soltó comentarios como: «Qué suerte tener a alguien que te mantenga, y siempre he creído en aportar lo mío». Después de esa cena, noté un cambio en Julián. Empezó a decir cosas sobre cuánto dinero perderíamos y a cuestionar si realmente estaba hecha para estar en casa. Sacó a relucir preocupaciones que nunca había mencionado antes, como «¿Y si te aburres?» o «¿Y tu trayectoria profesional qué?». Al principio pensé que solo estaba procesando el cambio, pero los comentarios se volvieron más frecuentes y cada vez más críticos. Una semana después, me sentó y me dijo que había estado reflexionando sobre el plan y que no se sentía cómodo con que yo dejara mi trabajo sin un propósito real. Me quedé en shock porque ya lo habíamos hablado todo. Él había aceptado que tenía sentido, considerando mis problemas de salud y nuestros planes de formar una familia. Cuando le recordé esto, dijo que su madre había planteado buenos puntos sobre la posibilidad de que yo solo quisiera aprovecharme de él. La cosa explotó cuando me propuso que en lugar de dejar de trabajar por completo, él me daría una mesada de su salario mientras yo decidía mis próximos pasos. Lo presentó como un compromiso, pero me pareció tremendamente condescendiente. Aún así, queriendo salvar nuestro matrimonio y cuidar de mi salud mental, acepté a regañadientes. Renuncié a mi trabajo y él abrió una cuenta separada para depositarme $1,500 al mes, apenas suficiente para cubrir mis gastos personales y contribuir en algo a los de la casa. Durante 3 meses la situación fue tensa, pero manejable. Me ocupaba de la casa, cocinaba, hacía todas las diligencias y citas y empecé a buscar trabajos freelance para complementar la mesada. Me sentía más feliz fuera de ese ambiente laboral tóxico y pensé que Julián
también estaba notando los beneficios. La casa estaba más ordenada, comíamos mejor, yo estaba mejor. Hasta que un día escuché sin querer una llamada entre Julián y su madre. No fue intencional, solo le llevaba un café a su oficina en casa cuando lo escuché decir: «Lo sé, mamá». Tenías razón con las red flags. Estoy haciendo lo que me sugeriste para darle una lección. Cuando lo confronté más tarde, admitió que Teresa lo había convencido de que mi deseo de ser ama de casa antes de tener hijos era una señal de alerta y que yo estaba tratando de atraparlo, para que me mantuviera para siempre. Al parecer, ella le había estado mandando artículos sobre cazafortunas y relatos de hombres que habían sido manipulados por sus esposas. Lo peor de todo, me confesó que había estado deliberadamente haciendo que la mesada fuera pequeña y que planeaba reducirla con el tiempo para presionarme a volver a trabajar. Pensaba que una vez que me diera cuenta de lo difícil que era vivir con un presupuesto limitado, entraría en razón. No solo Teresa había envenenado a Julián contra mí, sino que él había optado por manipularme financieramente en vez de tener una conversación honesta sobre sus preocupaciones. Hice una maleta y me fui a casa de mi hermana por unos días para despejarme. Mientras estaba allí, decidí que si volver al trabajo era tan importante para Julián y su madre, lo haría, pero bajo mis condiciones. Contacté a una excompañera que había dejado nuestra antigua empresa para montar su propia consultora. Ella me había ofrecido anteriormente unirme a su equipo con más flexibilidad y sin el ambiente tóxico de nuestra antigua oficina. La llamé y seguía interesada. No le conté nada de esto a Julián de inmediato. Cuando volví a casa, le dije que necesitaba tiempo para pensar sobre nuestro futuro. Parecía aliviado de que no le estuviera pidiendo el divorcio de inmediato, aunque estaba claramente caminando sobre cáscaras de huevo conmigo. El tema de la mesada seguía sin resolverse. 2 semanas después, acepté oficialmente una oferta con la consultora de mi ex compañera. El puesto ofrecía un salario base de $85,000, con un gran potencial de comisión, trabajo 100% remoto y horarios flexibles. No era tanto como en mi empleo anterior al inicio, pero el equilibrio entre trabajo y vida personal era mucho mejor y tendría autonomía total sobre mi tiempo. Cuando se lo conté a Julián, parecía sorprendido, pero aliviado. De inmediato dijo: «Eso es genial. Entonces voy a dejar de transferirte la mesada, ya que volverás a tener tus ingresos». Simplemente le respondí: «Sí, puedes cancelarlas, ya no las necesito». Lo que ni Julián ni Teresa sabían, y que ni yo misma había comprendido del todo hasta empezar las entrevistas, era que mis habilidades y experiencia estaban altamente valoradas en el mercado actual. Aunque mi salario base era más bajo que antes, el sistema de comisiones y reparto de utilidades en esta pequeña empresa significaba que mi potencial de ingresos era mayor que en mi antiguo trabajo. En mi primer mes, cerré 2 negocios importantes que me generaron comisiones mayores al salario trimestral de Julián. Al terminar el segundo mes, ya había ganado más de $70,000 solo en comisiones. Sumado a mi sueldo base, la empresa estaba encantada y me ofrecieron una posición con posibilidad de ser socia, lo que incluiría acciones en el negocio. No compartí esos detalles con Julián de inmediato. Abrí una cuenta bancaria separada, algo que nunca había hecho antes. Siempre habíamos tenido cuentas conjuntas y mi sueldo se depositaba ahí. Seguí contribuyendo a los gastos del hogar con la misma cantidad que cuando recibía la mesada, a pesar de estar ganando mucho más ahora. Ayer todo explotó. Julián vio accidentalmente una notificación de correo en mi celular que me felicitaba por cerrar otro trato importante, con los números de la comisión claramente visibles. Estaba en shock y me preguntó por qué no le había contado sobre mi éxito. Antes de que pudiera responder, me miró raro y me preguntó cuánto estaba ganando realmente. Cuando le dije la verdad,
que había ganado más de $200.000 en solo 3 meses y que iba rumbo a ganar al menos $400.000 este año, puso cara como si le hubiera dado una bofetada. Llamó a su madre de inmediato, la puso en alta voz y le contó cuánto estaba ganando. Pude escuchar la incredulidad en su voz mientras balbuceaba que debía estar mintiendo o haciendo algo turbio para ganar tanto dinero. Le respondí, sí, estoy vendiendo suegras por internet. ¿Puede creer que no le gustó mi comentario? Y luego vino la parte que realmente me dejó boquiabierta. Ambos empezaron a argumentar que, ya que estaba ganando tanto, debería contribuir más al hogar, específicamente que debería pagar gastos lujosos, como la remodelación que Julián quería hacer en su oficina, y unas vacaciones que Teresa había estado insinuando que quería que le pagáramos. Cuando les señalé que hace apenas unos meses ambos estaban convencidos de que yo era una cazafortunas, que no quería trabajar y que ahora querían acceso a mi dinero, ambos se pusieron a la defensiva. Julián dijo que solo estaba siendo práctico con nuestras finanzas y Teresa dijo que ese dinero era parte de la familia. Les recordé que yo había estado más que dispuesta a aportar mis habilidades al hogar como ama de casa, pero que me hicieron sentir que eso no valía nada. Volví al trabajo por insistencia de ellos y ahora querían decirme en qué gastar lo que yo ganaba. Ahora Julián me está aplicando la ley del hielo y Teresa no deja de mandarme mensajes para hacerme entrar en razón, como ella lo llama. Incluso ha insinuado que mi éxito le está afectando mentalmente porque al ganar más, eso lo hace sentir menos y no es bueno que una mujer haga eso con un hombre. Estoy completamente perdida. Siento que no puedo ganar de ninguna manera. Cuando quería quedarme en casa, era una interesada y ahora que tengo éxito profesionalmente, soy egoísta y lo hago sentir menos hombre. Julián parece incapaz de pensar por sí mismo sin la influencia de su madre, y ya empiezo a cuestionar si este matrimonio tiene salvación. Tras publicar mi historia, intenté nuevamente tener una conversación con Julián. Le sugerí que fuéramos a terapia de pareja para trabajar estos problemas con un tercero neutral. Su madre no cuenta como una. Su respuesta fue muy reveladora. Dijo que solo aceptaría si su madre podía asistir a algunas de las sesiones, porque según él, ella era una parte clave de la situación. Cuando le expliqué que la terapia de pareja era para nosotros dos, que somos la pareja por si no se había dado cuenta, me acusó de que eso era manipulador. No entiendo cómo es manipulador pretender que un tercero sin ningún sesgo nos ayude con esto. Incluso él podía elegir al terapeuta y si desconfiaba de una mujer, podía elegir a un hombre. Esa noche revisé nuestros registros financieros del último año y hice una hoja de cálculo detallada mostrando exactamente cómo se había manejado nuestro dinero. Antes de que yo dejara mi trabajo, ambos contribuíamos proporcionalmente a los gastos del hogar y, de hecho, yo pagaba alrededor del 60%, ya que ganaba más. Durante el tiempo en que estuve recibiendo la mesada, aún así contribuía con aproximadamente el 40% de lo que recibía, a pesar de que ese dinero técnicamente venía de él. También documenté todo el trabajo no remunerado que realicé como ama de casa: planificación de comidas, cocinar, limpiar, diligencias, citas, gestión del hogar, etc. E investigué el valor de mercado de esos servicios. El valor total aproximado era de $4.000 al mes si hubiéramos tenido que contratar a alguien para hacer todo eso. Cuando le presenté esta información a Julián, con la esperanza de que los números concretos le ayudaran a ver la situación con más claridad, la desestimó diciendo que era contabilidad creativa y que las tareas del hogar no cuentan, porque todo el mundo tiene que hacerlas de todas formas. Pasó completamente por alto el hecho de que él no las estaba haciendo. Yo me estaba encargando de todo mientras él se dedicaba únicamente a su trabajo. Al día siguiente, las cosas escalaron aún más.
Teresa apareció sin avisar en nuestra casa mientras Julián estaba en el trabajo. Dijo que quería aclarar las cosas entre nosotras. Lo que siguió fue básicamente una hora entera de sermón sobre cómo los matrimonios fracasan cuando las mujeres se vuelven demasiado independientes y cómo yo debía ser más considerada con el ego de mi esposo. Mencionó su propio matrimonio, diciendo que ella siempre se aseguró de que su esposo se sintiera como el proveedor, incluso cuando ella también trabajaba. La conversación se volvió aún más surrealista cuando sugirió que canalizara parte de mis comisiones a través de la cuenta de Julián, para que él pudiera devolvérmelas, como si fueran una mesada aumentada. Según ella, de ese modo, él sentiría que tenía el control mientras yo seguía disfrutando de mis ingresos. Seguramente, lo próximo será que deposite mi salario en su cuenta y ella lo maneje como mejor le parezca. Cuando le pregunté directamente por qué le había dicho a Julián que mi deseo de ser ama de casa era una señal de alerta, me dijo que solo estaba protegiendo a su hijo y que las mujeres de hoy en día se aprovechan de los hombres trabajadores. Le señalé que yo había trabajado tanto como su hijo durante toda nuestra relación y que en mi anterior trabajo también aportaba más financieramente. Ella lo minimizó diciendo que eso eran comisiones de ventas con suerte, sin reconocer mis habilidades ni mi esfuerzo. Después de que se fue, llamé a mi hermana, que es abogada. Aunque no estoy lista para pedir el divorcio, quería saber qué pasaría si seguía ese camino. Me recomendó seguir guardando registros detallados de todas las conversaciones y asuntos financieros y hacer copias de todos los documentos importantes por si acaso. Julián llegó tarde esa noche y de inmediato me confrontó por la visita de su madre, acusándome de haber sido grosera con ella. Al parecer, ella lo llamó llorando, diciendo que yo la había atacado cuando en realidad solo estaba tratando de ayudar a nuestro matrimonio. En ese punto decidí tomar distancia. Le dije a Julián que me quedaría en un hotel durante el fin de semana para que ambos tuviéramos espacio para pensar. Él trató de argumentar que estaba escapando de nuestros problemas, pero me mantuve firme. Necesitaba un respiro del gaslighting y de la manipulación para pensar con claridad. Ahora mismo estoy sentada en la habitación de un hotel tratando de decidir qué hacer a continuación. La propuesta de terapia de pareja sigue sobre la mesa, pero solo si es entre nosotros dos. También decidí que, pase lo que pase con nuestro matrimonio, la próxima semana consultaré con un asesor financiero para proteger mis activos de aquí en adelante. La gran pregunta, ahora, es si este matrimonio realmente vale la pena salvar. ¿Se puede confiar de nuevo en alguien que permitió que su madre lo convenciera de que su esposa era una cazafortunas y luego intentó manipularla financieramente? Honestamente, no lo sé. Después de pasar el fin de semana en el hotel, regresé a casa el lunes por la mañana y encontré a Julián en un estado de ánimo completamente distinto. Estaba arrepentido y dijo que había reflexionado mucho durante mi ausencia. Admitió que había dejado que su madre lo influenciara demasiado y que se había comportado de manera terrible conmigo. Sugirió que intentáramos la terapia de pareja que yo había mencionado, solo nosotros dos. Estuve cautelosamente optimista, pero aún desconfiada. Su cambio de actitud tan repentino me parecía sospechoso, especialmente considerando lo firme que había estado en la postura de su madre tan solo unos días antes. Acepté ir a terapia, pero mantuve mi distancia emocional. Tuvimos nuestra primera sesión ayer y fue interesante. El terapeuta nos pidió que describiéramos la situación desde nuestras respectivas perspectivas. La versión de Julián incluyó varias sorpresas. Dijo que en realidad nunca había creído que yo fuera una cazafortunas, pero que había seguido las preocupaciones de su madre para mantener la paz familiar. Admitió que la idea de la mesada había sido sugerencia de Teresa, no suya. Al parecer, ella le había contado historias sobre el hijo de una amiga cuya esposa le quitó todo el dinero y lo dejó tras haber sido ama de casa por solo un año. Y lo más importante
reveló que su madre lo había estado apoyando financieramente en secreto durante años. Le daba $2.000 mensuales como seguro por si yo intentaba aprovecharme de él. Ese dinero estaba en una cuenta separada de la que yo no sabía nada. El terapeuta nos ayudó a procesar mis reacciones inmediatas y sugirió que nos enfocáramos en los temas clave: confianza, transparencia financiera y límites con los miembros de la familia. Después de la sesión, Julián me mostró la cuenta secreta que su madre había estado financiando. Contenía más de $40.000, dinero que se había acumulado durante nuestro matrimonio sin que yo lo supiera durante años. Cuando le pregunté qué planeaba hacer con ese dinero, admitió con vergüenza que su madre le había sugerido guardarlo como un fondo de escape en caso de que nuestro matrimonio se viniera abajo. Esa noche, Julián recibió una llamada de su padre luego de que hablaran sobre lo que salió a la luz en la sesión. A pedido de su padre, Julián puso la llamada en alta voz. Su padre sonaba avergonzado. Explicó que Teresa le había estado contando una versión muy sesgada de nuestra situación durante meses, pintándome como manipuladora y perezosa. Sin embargo, cuando Julián le contó todo lo que estaba pasando, descubrió la verdad. Mi suegro se disculpó, luego soltó otra bomba. Teresa había estado mintiendo sobre su propia situación financiera. Aunque vivían modestamente y ella siempre se quejaba de que no había suficiente dinero, especialmente cuando se negaba a ayudar a sus hijos u otros familiares, en realidad eran bastante ricos por una herencia e inversiones que ella había gestionado. Teresa había controlado sus finanzas durante décadas, dándole a él una mesada limitada mientras ella tomaba todas las decisiones económicas importantes. Las similitudes con lo que ella había animado a Julián a hacerme eran claras, y Julián por fin pareció ver el patrón. Mi suegro terminó la llamada diciendo que había agendado sesiones de terapia para él mismo y que estaba reconsiderando su matrimonio tras 35 años. Después de esa llamada, Julián se derrumbó. No dejaba de pedirme disculpas y decía que no podía creer que había permitido que su madre lo manipulase de esa manera. Prometió cortar el apoyo financiero que le daba de inmediato y establecer límites firmes con ella a partir de ahora. Aunque agradezco este aparente despertar, todavía estoy procesando todo. El nivel de engaño, tanto por parte de Julián como de Teresa, es difícil de asimilar. Le dije a Julián que aunque estoy comprometida con el proceso de terapia, necesito ver cambios constantes a lo largo del tiempo antes de poder volver a confiar completamente en él. También insistí en que de ahora en adelante haya transparencia financiera total, incluyendo reuniones periódicas con un asesor financiero para asegurarnos de que ambos estemos en la misma página. En cuanto a Teresa, Julián aceptó tener contacto mínimo con ella por el futuro previsible. Le envió un mensaje explicándole que necesita espacio para trabajar en nuestro matrimonio, sin su intervención. Su respuesta fue una avalancha de mensajes diciendo que le estamos rompiendo el corazón y que solo quería lo mejor para nosotros. Todavía estoy tratando de digerir todo esto y decidir si el daño hecho a nuestro matrimonio puede ser reparado. La presencia de un terapeuta ha sido útil, pero sé que el camino para reconstruir la confianza será largo. Estoy tratando de ser optimista con la terapia, pero las revelaciones siguen apareciendo y ya no sé qué creer. Apenas 2 días después de mi última publicación, recibí un mensaje de mi suegro. Me pidió si podíamos reunirnos solo los dos. Nos encontramos y, honestamente, no reconocí al hombre que tenía frente a mí. No era el mismo tipo callado que conocía desde hacía años. Tenía mucho para decir y se lo veía como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Empezó pidiéndome disculpas de verdad por no haber intervenido antes y por no habernos protegido del comportamiento de Teresa. Admitió que había pasado todo su matrimonio bajo su control emocional y financiero y que ahora, después de años viendo cómo ella lo manipulaba no solo a él, sino a todos a su alrededor, ya no podía seguir en silencio.
Me dijo que el comportamiento de Teresa hacia mí no era nada nuevo, era parte de un patrón de larga data. Al parecer, ha tratado así a todas las parejas de sus hijos, siempre poniéndolas a prueba, buscando debilidades, intentando mantenerse en control al socavar sus relaciones. Dijo que era como si no pudiera soportar la idea de que sus hijos crecieran y se volvieran independientes, y mucho menos podía tolerar la idea de que otra mujer tuviera influencia sobre ellos. Me dijo que debería sentirme bien de que Julián no me haya dejado, porque por lo general ese es el efecto que Teresa tiene sobre ellos, y que yo debo ser importante para él si ha visto todo esto y ha tomado medidas para alejarse de ella en lugar de mí. Aquí viene la parte en que me explicó por qué Teresa estaba tan en contra de que yo fuera ama de casa. En realidad, no tenía nada que ver conmigo. Resulta que cuando ella y su esposo se casaron, ella quería quedarse en casa mientras iniciaba su propio pequeño negocio. Pero sus padres, los abuelos de Julián, fueron increíblemente duros con ella. Le dijeron que era floja y egoísta y básicamente aplastaron ese sueño antes de que pudiera comenzar. En lugar de reconocer lo injusto que fue, ella terminó internalizando esa crítica y repitiendo el ciclo, proyectando ese juicio en otras mujeres, especialmente sus nueras. Así que cuando yo decidí tomarme un tiempo fuera del trabajo, eso detonó todos esos sentimientos enterrados en ella y reaccionó de la única manera que conocía, siendo controladora, crítica y cruel. Y entonces vino el mayor shock. Mi suegro me dijo que había consultado con un abogado de divorcio. Dijo que tras descubrir hasta qué punto Teresa lo había manipulado y todos los secretos financieros que le había ocultado, no podía seguir en ese matrimonio. Incluso me mostró documentos que comprobaban que Teresa había estado escondiendo grandes cantidades de dinero, no solo de mí y de Julián, sino también de sus otros hijos. Ya había empezado a separar sus finanzas y quería advertirnos que ella podría empezar a actuar de forma errática al perder el control. Cuando llegué a casa, me senté con Julián y le conté todo. Estaba conmocionado, profundamente impactado, pero también dijo que todo eso explicaba mucho de su infancia, la forma en que su madre se comportaba, las constantes manipulaciones emocionales, la necesidad de controlar todo, cómo enfrentaba a unos contra otros. Decidió llamar a su hermano y a su hermana para contarles lo que estaba ocurriendo. Fue ahí donde todo explotó. Ambos tenían historias similares. Cómo Teresa se había metido en sus relaciones, en sus finanzas, o simplemente les complicaba la vida. Todo mientras aparentaba que solo quería protegerlos. Esa misma noche, Teresa apareció en nuestra puerta. Estaba claramente alterada y exigía hablar con Julián a solas. Julián le propuso que habláramos los tres juntos o nada. No le gustó, pero accedió. Lo que siguió fue una de las conversaciones más incómodas y surrealistas que he tenido en mi vida. Rompió en llanto porque todos la estaban atacando y se habían complotado para lastimarla. Me acusó de estar escondiendo dinero igual que su esposo. Pero Julián, que ya sabía todo lo que estaba sucediendo, le recordó que ella era quien había estado escondiendo dinero durante años. Y entonces, de repente, cambió completamente. Se le fue el llanto, se puso extrañamente tranquila y dijo que siempre había sabido que yo sería demasiado para su hijo, que lo había estado preparando para el colapso inevitable de nuestro matrimonio. Según ella, mi éxito financiero era prueba de que no necesitaba a su hijo, y que si no lo necesitaba, tarde o temprano lo dejaría. Era una lógica torcida, pero podías ver que ella se la creía. Julián finalmente se enfrentó a ella como nunca lo había hecho antes. Le dijo que debía mantenerse fuera de nuestro hogar y de nuestro matrimonio, que ya no la incluiría en nuestra vida personal y que no sería bienvenida en nuestra casa hasta que buscara ayuda profesional por su comportamiento. Ella se fue llorando de nuevo,
y menos de una hora después sus dos hermanos nos llamaron para contarnos que ella también había aparecido en sus casas con historias similares. Era como si estuviera perdiendo el control ahora que sentía que se le escapaba de las manos. Al día siguiente tuvimos otra sesión de terapia y contamos todo lo que había pasado. El terapeuta nos sugirió con mucho tacto que Julián considerara hacer también terapia individual para trabajar todas las heridas emocionales que su madre le había causado a lo largo de los años. Él aceptó sin dudarlo. También nos reunimos con un asesor financiero para reestructurar nuestras finanzas. Cerramos las cuentas conjuntas antiguas y abrimos otras completamente nuevas con contraseñas seguras y acceso limitado. Ahora tenemos cuentas conjuntas para gastos compartidos y ahorro, y cada uno mantiene cuentas personales separadas. Todo es transparente y ambos aportamos en proporción a nuestros ingresos. Por primera vez en mucho tiempo sentimos que estamos en la misma sintonía. Desde entonces, Julián ha estado esforzándose mucho por recuperar mi confianza. También ha estado apoyando mi carrera de una manera en la que nunca lo había hecho antes. Me dijo que está orgulloso de mí, genuinamente orgulloso, y admitió que le avergonzaba haber dejado que las opiniones tóxicas de su madre nublaran su visión de mis ambiciones. Me dijo que tanto si yo quería dar un paso atrás como si quería ir a fondo con mi carrera, debía haber sido mi elección, no algo que su madre tuviera derecho a influenciar. En cuanto a mi suegro, se mudó oficialmente. Está quedándose con su hermano y trabajando con su abogado para finalizar el divorcio. El resto de la familia, incluidos los hermanos de Julián y sus parejas, lo están apoyando y también están trabajando para establecer límites más sanos con Teresa. Julián y yo todavía tenemos un largo camino por delante. No creo que uno pueda superar este tipo de traición de la noche a la mañana, y sé que su madre no se rendirá fácilmente. Ya ha demostrado hasta dónde está dispuesta a llegar para mantener el control, pero por primera vez en mucho tiempo siento que estamos enfrentando esto juntos. Somos un equipo. Quería darles una actualización con el divorcio de mi suegro, ya que es algo por lo que muchos se han interesado. Mi suegro ha terminado el divorcio después de mucho tiempo y han llegado a un acuerdo económico con Teresa, ya que él dependía financieramente de ella como ella quería. No diré la cantidad exacta, porque no sé si mi suegro está de acuerdo con eso, pero vaya que el divorcio a Teresa le ha costado caro. Eso es lo que cuestan años de manipulación financiera para una persona como mi suegra. Teresa ha estado hecha un demonio durante este tiempo, porque no puede creer la cantidad de dinero que ha perdido en este acuerdo. Ha llamado a todos sus hijos para ver si podía al menos recibir algo de apoyo sentimental de ellos. Nadie lo ha hecho, que sepamos. Julián le dijo que solo dejara de pelear el divorcio y le pagara a su padre lo que se merecía. Y luego de eso, ella no quiso volver a hablar con él. Piensa que es la peor de todas las traiciones y que ya no lo reconoce como hijo. Está claro que ninguno de sus hijos se encuentra en la herencia ahora. Por eso, la última vez que me escribió para decirme todo lo malo que había hecho, según su opinión, le respondí: ya que no tienes herederos, tal vez te guste invertir en mi negocio ilegal de venta de suegras. Podemos estar de acuerdo de que yo tampoco formaré parte de la herencia de Teresa.